Hola, ¿qué tal? Siguiendo con la parte de la innovación, antes de empezar el conversatorio, pues lo que hicimos en la sesión presencial fue presentar una serie de elementos que nos ayudarían a construir unos aspectos teóricos respecto a lo que era la innovación y la innovación en educación. Entonces partimos del término epistemológico del latín innovare, y de los prefijos que tienen mucho significado y sentido con lo que vamos a hacer, porque vamos a ingresar elementos nuevos, elementos que van a generar cambios, pero también estos cambios van a estar ligados a una actividad o proceso. Dentro de la polisemia del concepto de innovación tenemos que pues hay significados diferentes para personas diferentes, de tal manera que hay algunas personas que conciben a la innovación como una transformación de la realidad. Hay otras que las conciben como parte de solucionar un problema a través de la investigación y hay otras que las conciben a través de una serie de procesos que paulatinamente van cambiando el status quo. Lo cierto es que la innovación va ligada con la creatividad, pero la creatividad por sí misma no garantiza que haya innovación, porque para que haya innovación tiene que haber una acción y esta acción estar supeditada a diferentes tipos de procesos. Pues bien, esta parte de la innovación la vamos a concatenar con el ámbito educativo y de tal manera que la educación es un campo de estudio a partir de la cual se atienden problemas, yéndonos a la polisemia anterior, se establecen conceptos, métodos y procedimientos adaptativos desde diferentes perspectivas multidisciplinarias o interdisciplinarias. Por ejemplo, hablábamos de que si yo me desempeñaba en el área de la salud y quería hacer alguna innovación en alguna estrategia, pues tal vez también tendré que considerar el área social, el área económica, el área humanística, para poder integrar diferentes elementos. La innovación también tiene mucho sentido con preguntas surgidas de mis contextos escolares y cómo las voy a resolver, pero también hay un sentido instrumental que va ligado principalmente con las herramientas educativas, entiéndase las tecnológicas principalmente, con prácticas instruccionales específicas y otro sentido investigativo que va ligado con la búsqueda de soluciones, de tal manera que se hable de un cambio. En este ámbito, la innovación va a ser el conjunto de ideas, procesos, estrategias para provocar cambios en las prácticas educativas y que tienen componentes explícitos u ocultos, ya sea ideológicos, cognitivos, éticos y afectivos. En este esquema tenemos un marco conceptual para entender el proceso de innovación en educación superior. Y aquí vemos que el contexto es precisamente quien va a dictar el proyecto de innovación. Ese proyecto va a tener un objetivo, pero también va a haber tipos de innovación. Vamos a ver más adelante los ámbitos. Va a partir de un problema, va a involucrar a las personas y esa actividad va a tener distinta naturaleza, dado el carácter inter o multidisciplinario que converja para realizarla. Esta combinación entre los distintos conocimientos va a generar procesos de interacción y curvas de aprendizaje, de tal manera que a medida que vayan afrontándose diversos desafíos, se generen diferentes medidas para institucionalizar la innovación y en este sentido la innovación se transforma en conocimiento. Hay diferentes factores que afectan a esta transición tan importante entre innovación a conocimiento y son precisamente el factor de oportunidad, qué tan pertinente y oportuna es la innovación, compatibilidad, qué tanto puede adaptarse a las necesidades del contexto o a los requerimientos que establecen ciertas políticas y al organismo, es decir, qué tanto el organismo está abierto a los procesos innovadores. Aquí aparecen 4 etapas que son precisamente las que hacen la transición hacia la institucionalización. ¿Por qué necesitamos innovar en educación? Para empezar, necesitamos reconocer que nuestra vida moderna es una constante de cambios y que hay diferentes megatendencias, procesos complejos, pero que sin embargo también existen profesores del siglo pasado, escuelas de hace 2 siglos y estudiantes del siglo XXI. Entonces, hay diferentes movimientos y manifiestos que buscan romper con esas tradiciones y el status quo y también con el isoformismo organizacional, que es aquel aspecto en el que todas las organizaciones cumplen estándares e indicadores que las hacen ser homogéneas y no reconocen su heterogeneidad y diversidad en los contextos. Ahí, prácticamente, es romper con ser solo otro ladrillo en la pared. ¿Qué retos enfrenta la innovación en la educación?
Pues principalmente hay mucha ausencia de investigación sobre temas innovadores y la educación no es la excepción. Principalmente las innovaciones, en un sentido, las han llegado a realizar profesores desde sus trincheras, entiéndase el aula de clase, su escuela o su comunidad, ya sea escolar o comunidad social. También tenemos que hay dificultades en transferir la investigación educativa por diferencias culturales, que es lo que nos pasa mucho con las innovaciones que hay en otros países y que queremos implementar acá. Esas dificultades tienen mucho que ver en el éxito o fracaso de esos procesos. Hay aspectos éticos e implicaciones para todos los participantes, pero también hay necesidad de un reconocimiento institucional del autor de la innovación. Hay necesidad de un trabajo colegiado en equipo efectivo y eficiente, de apoyos de autoridades y líderes, la disponibilidad de espacios e infraestructura, que fue lo que nos está pasando en el seminario también y que puede llegar a afectar esos procesos, y necesidad de ser resilientes para generar procesos de sustentabilidad, mantener la innovación y hacerla escalable, y también de evaluarla. ¿Cuáles son los ámbitos de la innovación? Barraza Macías establece que la innovación se puede dar en 3 ámbitos y son precisamente los que vamos a abordar en el seminario. Podemos hacer innovación institucional ligada principalmente con la gestión y prácticas administrativas de planeación, dirección de organización, comunicación y evaluación, y las prácticas políticas referidas a manejo de conflictos, toma de decisiones y también, pues obviamente, a la liderazgo y a la organización escolar. La curricular, que se refiere a modelos, estrategias de recolección de información, enfoques, etc. Y la didáctica, que se precisa ya en el aula en prácticas de planeación didáctica, construcción y definición de procesos, prácticas de intervención y de estrategias. En el siguiente video veremos el conversatorio, las innovaciones educativas y habilidades para el siglo XXI.